Bienvenidos a una nueva sesión de Historia del Pensamiento Económico siguiendo a Rothbard. En la sesión pasada culminamos con lo que pudimos revisar de las ideas, opiniones, análisis que hace Rothbard sobre los aportes a la historia del pensamiento económico hechos por Jean-Baptiste Say, fundamental para el paradigma clásico. Aunque, en opinión de Rothbard, vista pues hasta la ley de los mercados de Say, considera Rothbard pues a este pensador como un pre-austríaco, y más bien, como vimos, pues la línea de Cantillon y no tanto de Smith, aunque Say dijera otra cosa. El mismo Say. Ahora pasa Rothbard o seguimos nosotros pues en esta revisión de la historia del pensamiento económico. Pasamos ahora a conocer algunas ideas de Jeremy Bentham, otro pues de los fundamentales y que revisa Rothbard en la, digamos, lo referente a lo que se refiere a la historia, a la economía clásica y la historia del pensamiento económico. Y entonces comentamos pues de Rothbard en la parte llamado pues del laissez-faire al estatismo en Jeremy Bentham. Bentham nos lo presenta primero Rothbard, nace en 1748, muere en 1832, comienza como devoto seguidor de Smith, aunque mucho más, en opinión de Rothbard, pues, sólidamente ligado al concepto del laissez-faire, mucho más que el propio Smith. Durante su corto interés por la economía en Bentham, se fue convirtiendo en cada vez más estatista, y ahí después el título aparte del laissez-faire al estatismo. En opinión de Rothbard, pues su intenso estatismo fue uno de los aspectos de su más grande y desafortunada contribución a la economía, su permanente utilitarismo filosófico. Pues es el aporte que considera Rothbard a la economía, y además desafortunado, producto pues, del estatismo en el pensamiento de Jeremy Bentham, el utilitarismo filosófico. Esta contribución, comenta Rothbard, pues es la fundamental de Bentham a la economía neoclásica contemporánea. Y digamos que sirve la mesa, da pie al despotismo estatal. Vayamos entonces conociendo esas ideas. Nace en Londres, Bentham, hijo de un rico abogado, pasa la juventud en Oxford, luego es admitido en 1772. Recuerden que la riqueza de las naciones se publica en 1776. En 1772 se admite la profesión legal. No estaba interesado en desarrollar una carrera como abogado. Asentó su vida en su fortuna heredada para convertirse en un filósofo enclaustrado, teórico legal, planificador, excéntrico, maquinaba permanentemente pues, planes de reforma política y legal, y se los presentaba, pues dada su influencia y su estatus, se los presentaba a los grandes y poderosos. Y ese primer interés estuvo en el utilitarismo. Su primer trabajo, publicado a los 28 años, Fragmentos sobre el gobierno, ¿no? 1776 se publica, es sobre el utilitarismo. La mayor parte de su vida, comenta Rothbard, Bentham actúa como el gran hombre, garabateando prolijos manuscritos, sin fin, de forma caótica, y desarrollaban allí, pues, esos manuscritos, esas reformas y códigos legales. Vivía en una espaciosa mansión,
rodeado de lacayos, comenta Rothbard, discípulos, copiaban revisión tras revisión de su prosa, pero ilegible, para prepararla en una eventual publicación. Había pues quien lo ayudaba con el tema de la escritura, tomar nota pues de esas ideas de Bentham. No toleraba los argumentos de sus ayudantes y discípulos, y particularmente de ellos destaca Rothbard pues, el precoz y joven alumno John Stuart Mill, también pues reconocido utilitarista clásico. No toleraba los argumentos de sus ayudantes, como este precoz y joven alumno, Stuart Mill, recordaba después, como amable conocimiento, Bentham fracasaba en extraer luz de otras mentes. Claro, o sea, sus ideas eran sus ideas y no, digamos, valoraba de forma suficiente los argumentos o aportes que les pudieran dar sus discípulos y ayudantes. Muy bien. Bentham fracasaba entonces en extraer luz de otras mentes. Comentaba Stuart Mill sobre Bentham. Por esto, comenta Rothbard, Bentham está rodeado de ayudantes profundamente incomprensivos, miraban su trabajo con cierto escepticismo, como si sus faltas fueran el resultado de excentricidades que están fuera del alcance de la crítica o la discusión. Cita aquí Rothbard, pues consistía de hombres capturados en una especie de expectante desconcierto ante el progreso de una obra que les habría gustado ayudar a completar, pero que resultaba enloquecedoramente esquiva y oscura. Bueno, destaca Rothbard pues que esta actitud de Bentham en cuanto pues, a sus ideas, sus propuestas. Bentham necesitaba desesperadamente editores simpatizantes de la obra, pero las relaciones con sus partidarios impidieron que eso pasara. Malas relaciones con los partidarios no permitieron pues, que esta obra de Bentham se difundiera. Cita nuevamente Rothbard, la masa de manuscritos que rápidamente se acumulaban quedó durante mucho tiempo como una terra incógnita, incluso para los miembros del círculo íntimo. Por ejemplo, un trabajo tan importante, comenta Rothbard, como el manuscrito de of Laws in General, quedó inédito, no había publicado hasta nuestros días. Su aventajado señor James Mill hubiera podido hacer ese papel de, pues digamos, de editarlo, aporte a las ideas de Bentham, pero Bentham no lo permitía. Mill poseía, destaca aquí Rothbard, la capacidad y la personalidad para llevar a cabo la tarea. Pero en esto hubo también dos problemas decisivos. Primero, Mill no quiso abandonar su propio trabajo intelectual para subordinarse exclusivamente al de Bentham, su maestro. Y luego, aunque devoto seguidor del utilitarismo de Bentham, la personalidad de Mill era tal que la absorción estaba para él fuera de lugar. Esos aspectos, pues, esos dos problemas que dice que Rothbard, pues, no incentivaban a Mill a, aunque tuviera la capacidad, pues, a llevar a cabo esa tarea de editar, terminar de publicar, aportar a la obra de Bentham, su maestro. Bueno, dice Rothbard, pues el chapucero y volátil Bentham necesitaba desarrollarse, y el activo sistemático, didáctico y manipulador James Mill destaca pues Rothbard esta característica de este discípulo activo, sistemático, didáctico, manipulador James Mill era justo el hombre que debía serle evolucionado. Bentham, el gran hombre, no quiso ser aventajado por nadie. Entonces, que como hemos visto, por un choque de personalidades demasiado grande, hasta que Mill alcanza la independencia económica de ese adinerado patrón y pues ahí se separa y desarrolla su propia obra.
Mill escribió a un íntimo amigo común acerca de Bentham y cita aquí Rothbard la pena que parece sentir ante la sola idea de que le pidieran poner su mente en el asunto, puedes tenerla en poca consideración. Bueno, Bentham confió su persistente resentimiento hacia Mill a su último alumno, John Bowring. Entonces aquí destaca Rothbard, comentario por opinión de Bentham dada a Bowring sobre Mill: nunca entra en discusiones conmigo por su propia voluntad. Cuando disiente, se calla. Espera seducir a todos con su tono dominante, convencer a todos con su positivismo. Su manera de hablar es opresiva y abrumadora. Bueno, y Rothbard está destacando pues con ese detalle que Rothbard nos tiene acostumbrados, esa relación y ese choque de personalidades entre Bentham y Mill, y su discípulo pues Mill, además pues de alguna manera para resaltar que por ello pues la obra de Mill se desarrolla cuando éste alcanza independencia económica y se separan, y que teniendo la capacidad pues Mill no ayudó a Bentham a promover, desarrollar y promover su obra. El primer trabajo publicado de Bentham, llamado el Fragment on Government, en el 76, le dio una entrada gloriosa a esos círculos políticos dirigentes, sobre todo los amigos de Lord Shelburne, entre políticos Whig, como Lord Camden, entre los amigos de Lord Shelburne, entre políticos como amigos de Lord Camden y William Pitt el joven, además de dos hombres que llegaron a ser íntimos amigos de Bentham y su primer discípulo, Etienne du Mont y Sir Samuel Romilly. Dumont fue el principal portador de las doctrinas de Bentham al continente europeo. Comenta aquí Rothbard. Continúa pues sobre Bentham diciendo que la reforma política y legal utilitaria fue el principal interés de por vida de Bentham. Bentham leyó y absorbió la riqueza de las naciones a finales de los 70 o principios de los 80 y se convirtió en un partidario devoto de esta obra de Smith. Y aunque Bentham no alababa a casi ningún otro autor, ya hemos visto su personalidad, se refería a Smith habitualmente como el padre de la economía política, un gran maestro, un escritor de genio consumado. Pues había respeto de Bentham hacia Smith. A principios de los 80, finales pues, del siglo XVIII, el hermano Bentham, Samuel, próspero ingeniero, había sido encargado por la emperatriz Catalina la Grande para varios proyectos industriales. Samuel entonces invita a Jeremy a quedarse con él en Rusia, ¿no? En estos proyectos, desde mediados de esa década de los 80 del siglo XVIII hasta el final de 1787, lo hizo con el objeto de presentar a aquel gobierno despótico, o sea, el gobierno de Catalina la Grande, un omnicomprensivo sistema legal, pues evidentemente pues el de Bentham, que le permitiera ser más eficiente. Pues se lleva pues Samuel, el hermano de Jeremy, se lo lleva con la idea pues de que le hagan unos aportes en el sistema político a Catalina la Grande. Bentham no completó ese código para Catalina, pero mientras estuvo en Rusia, pues se enteró, al parecer, dice el Quiroga equivocadamente, que William Pitt, que era ya primer ministro, estaba preparando una reducción urgente del máximo interés legal del 5 al 4%, control de tasas, ¿no? Ya lo hemos comentado también cuando hemos visto estos personajes mercantilistas, ¿no? Bentham escribió y publicó enseguida, esta fecha, primera y única bien conocida obra acerca de economía. En opinión de Rothbard, esta es su primera y única bien conocida obra de economía, la defensa de la usura. Recordemos que en algún momento ya salió este tema
estas opiniones sobre Bentham, sobre el control de las tasas de interés. En ese intento de dar mayor consistencia al laissez-faire de Smith, Bentham argumentaba contra prácticamente todas las leyes de la usura. También lo comentamos cuando Rothbard analiza a Smith, comentamos pues, hicimos este comentario de Bentham y sus opiniones sobre la usura. Entonces ahí argumentaba Bentham contra prácticamente todas las leyes de la usura, o sea, contra ese control de tasa. Y por supuesto pro laissez-faire. Apoyaba su punto de vista en la libertad de contrato, o sea, el punto de vista que tenía él sobre la usura, la apoyaba en la libertad de contrato. Las partes pues son libres de contratar y fijan esa tasa. Entonces cita aquí Rothbard: no hay hombre de cierta edad y mente sana actuando en libertad y con los ojos abiertos a quien se deba impedir el realizar con el objeto de ganar dinero tal oferta como le parezca adecuada. Es decir, libertad, digamos ahí, de contratación. Tú que pones trabas a los contratos, tú que pones restricciones a la libertad de los hombres, tú deberías dar una razón para obrar así. Entonces, se pregunta Rothbard: ¿cómo podría ser la usura un crimen cuando se trata de un intercambio con el consentimiento mutuo, o sea, libertad de contrato, consentimiento mutuo? Ambas partes son libres y voluntarias, pues, y están pactando. Consentimiento mutuo del prestamista y del prestatario. No puede ser un crimen, comenta Rothbard. Entonces cita de Bentham: la usura, si fuera una ofensa, sería una ofensa cometida con el consentimiento en tal caso. Es decir, por el consentimiento de la parte supuestamente injuriada, la cual no merece lugar en el catálogo de las ofensas, a menos que el consentimiento haya sido obtenido de forma desleal o sin libertad. Es decir, si no hay libertad y voluntariedad aquí, entonces ahí sí puede haber esta duda, esta discusión. En el primer caso, coincide con el fraude. Es decir, en el caso que yo estoy, digamos, permitiendo esa ofensa, ¿no? Sería fraude. Y en el segundo caso, donde alguien está pactando, ¿no? Con una tercera parte de forma desleal o sin libertad, entonces ya coincide con la extorsión. Es decir, mientras ambas partes estén llegando a ese acuerdo libre y voluntariamente, pues aquí, en la opinión de Bentham y de Rothbard, por supuesto, pues no hay digamos, hay crimen en usura. Por eso es importante, pues, que por eso es importante la competencia entre los distintos oferentes, ¿no? En el apéndice de la defensa de la usura, Bentham reafirma y agudiza la defensa del ahorro que hacen Turgot y Smith. Defensa del ahorro: el ahorro produce acumulación de capital. El ahorro produce acumulación de capital, y cita aquí Rothbard: quien ahorra dinero, como dice el proverbio, añade proporcionalmente a la masa de capital. El mundo puede aumentar su capital solamente de una manera, es decir, mediante la parqueada, es decir, ahorrando, siendo pues no siendo botarata, ¿no? Siendo austero, etc. Esta perspicacia lleva al principio de que el capital limita el comercio, de que la extensión del comercio o de la producción está limitada por la cantidad de capital que ha sido acumulada. En resumen, el comercio de cada nación está limitado por la cantidad de capital. Cita aquí Rothbard también. El comercio de cada nación está limitado por la cantidad de capital. Continúa Rothbard diciendo: lo que implica el laissez-faire es que la acción del gobierno o el gasto no pueden aumentar por encima del total del capital en la sociedad. Esa acción del gobierno interviniendo en la economía o ese gasto público no puede ser mayor que el total del capital en la sociedad. Solamente puede apartar capital del libre comercio hacia uso menos productivo. O sea, si estamos partiendo que el libre comercio depende pues, de la cantidad de capital que hay en la economía, esa acumulación de capital, y si el gobierno decide gastar o intervenir,
Entonces dice Rothbard, pues solamente puede quitarle capital a aquellos usos pues, más eficientes. Y lo dirige, o sea, refiriéndose a más eficientes los del libre comercio, lo dirige a su uso menos productivo. Ninguna regulación ni esfuerzo, ninguna regulación ni esfuerzo, ya sea por parte, cita aquí Rothbard, de los sujetos o de los gobiernos, pueden alcanzar la cantidad de riqueza producida durante un periodo concreto, más allá de la cantidad de lo que los poderes productivos del capital de que se disponen son capaces de producir. Es decir, la intervención del gobierno, en opinión aquí de Bentham, citado por Rothbard, intervención del gobierno no puede pues, lograr en productividad lo que, digamos, quienes sí producen, ¿no? Pueden hacer con el capital. ¿Okay? Es decir, el gobierno interviniendo y el gasto público no puede ser no puede reproducir ese capital mejor que lo hacen ya los que sí saben producir y tienen poder productivo. En defensa de la usura, como te quiero ver, esa obra de Bentham tuvo un gran impacto. Esa obra tuvo un gran impacto en Gran Bretaña y en otros lugares. El doctor Thomas Reid, filósofo escocés del sentido común, que asoció a Adam Smith en la cátedra de Filosofía Moral de Glasgow, apoyaba enérgicamente la obra. Aquí está destacando algunos apoyos. El gran conde de Mirabeau, fuerza directora, los primeros pasos de la Revolución Francesa, hizo que tradujeran el libro al francés, en defensa de la usura. En los Estados Unidos, el tratado tuvo varias ediciones, e inspiró a varios estados a rechazar las leyes contra la usura. Aquí Roda está pues destacando la influencia que la obra tuvo en terceros. En la defensa de la usura, el préstamo se define como intercambio de dinero presente por futuro. Intercambio de dinero presente por futuro. Es decir, yo te entrego ti dinero hoy, pero tú me lo retornas en el futuro. Hay un intercambio. Otras insinuaciones de preferencias de tiempo, de espera como claves para el ahorro, incluyen frases como que el ahorrador posee la resolución de sacrificar el presente por el futuro. Claro, quien está ahorrando pues sacrifica presente por futuro. Bentham también insinúa que parte de ese interés incluye una prima de riesgo, una especie de prima de seguro por el riesgo de perder el capital pues, en el que incurre el prestamista. El prestamista pues asume pues, ese riesgo de perder el capital, entonces eso también lo recoge el interés, para una prima de riesgo, una especie de prima por seguro, de seguro. Eso, aquí está Roba destacando pues, las ideas de Bentham en esta obra de En defensa de la usura. Durante los años 80 de ese siglo XVIII, Bentham está escribiendo también un ensayo sobre la recompensa, publicado solo 50 años más tarde en The Rational Reward, como Rational of Reward. En esta obra, Bentham se explaya acerca de la competencia como recompensa, ventajas que produce la mayor de las libertades ilimitadas de la competencia. Ventajas que produce la mayor de las libertades ilimitadas de competencia. Fue sobre este principio de libre competencia, oposición a los monopolios gubernamentales, que el padre de la economía política, por supuesto refiriéndose a Smith, y en palabras de Bentham, crea una nueva ciencia. O sea, para Bentham, pues, en opinión de Bentham, Smith crea una nueva ciencia basado pues, en ese principio de libre competencia de oposición a los monopolios o concesiones gubernamentales. En un siguiente trabajo económico, Manual of Political Economy, de esta fecha no publicado, Bentham prosiguió con el tema de laissez-faire, de no más comercio que capital.
con más comercio que capital. Bueno, esa obra pues destaca aquí otra, enfatizada, por ejemplo, que Benham, que el gobierno puede solamente desviar fondos de inversiones del sector privado, no que las reproduce, pues, desvía fondos hacia, digamos, usos menos productivos, se los quita al sector privado y no puede alzar el nivel total de inversión. O sea, no es que se invierta ahora más, sino que se desvían recursos simplemente. La inversión, digamos que sigue siendo la misma. Cita aquí Robert, no, lo que se da en una rama es el tanto que se toma del resto. Toda estadista que piensa en la regulación para incrementar la suma del comercio es como el niño cuyo ojo es mayor que su barriga. Entonces aquí lo que está diciendo Benham, cita Rothbard, es que la regulación no va a incrementar esa suma del comercio. Hacia el final de este mismo trabajo, sin embargo, Benham empezó su rápido deslizarse por el inflacionismo. Destaca aquí Rothbard que pues Benham pues, tiende pues luego al inflacionismo o apoyarlo. En una especie de apéndice de la obra, ya pues al final de esta obra, afirma Benham que el papel moneda del gobierno podría incrementar el capital si los recursos no fueran completamente empleados. El papel moneda del gobierno podría incrementar el capital si los recursos no fueran completamente empleados. Bueno, aquí pues no hay análisis, dice Rothbard, no lo ha habido nunca en el canon inflacionista. En primer lugar, del porqué de que estos recursos sean desempleados, porque sus dueños los retiran del uso. Eso es lo primero que quiere aquí destacar Rothbard. Porque hay unos recursos que los dueños no usarían. Entonces, aquí está como Benham justificando que, bueno, como hay unos recursos que los dueños no usan, entonces digamos que si el gobierno genera inflación, entonces eso sí aumenta el capital. Entonces, lo primero que dice Rothbard es, bueno, en primer lugar, ¿por qué esos recursos están desempleados? ¿Por qué sus dueños no los retirarían pues, del uso o no le darían uso? La respuesta debe ser, dice Rothbard, porque el dueño de los recursos demanda un precio o cobro demasiado alto. Es decir, yo te entrego estos recursos, pero eso cuesta. La inflación, o sea, yo no los voy a usar, te los doy a ti, eso cuesta. La inflación es, pues, un medio por parte de los enloquecidos poseedores de recursos para rebajar sus demandas reales. Es decir, la inflación es un medio para que la gente no tenga, o sea, los que tienen recursos no los tengan allí ociosos, no los tengan, cuando dice aquí Robert, demandas reales, se refiere a demanda de dinero, que es tener dinero, digamos, a la vista o atesorado para cualquier, digamos, uso posterior, ¿no? Pero a la vista, pues, ¿no? La inflación es, pues, un medio, dice Robert, por parte de los enloquecidos poseedores de recursos para elevar sus demandas reales. En breve, Benham, dice Robert, se aleja de Smith de lo que sería la ley de Say y retorna al mercantilismo y al inflacionismo. Poco después, dice aquí Robert, fíjense que ya Robert viene diciendo pues, que Benham va a atender al inflacionismo, al mercantilismo. Poco después, recordemos también la ley de los mercados de SEC, que vimos en la sesión pasada, digamos que la oferta va a terminar consiguiendo su demanda por el precio que tenga que ser. Pero un poco después, el proposal for the circulation of a new species of paper currency, obra no publicada, Benham casa su espíritu constructivista
O sea, une su espíritu constructivista y proyectista con su recién hallado inflacionismo. Aquí empieza pues también el ánimo estatista, ¿no? Proponía que en lugar de bonos flotantes y de pagar intereses por ellos, los gobiernos deberían simplemente monopolizar toda emisión de billetes de papel en el reino. Es decir, en vez de que el gobierno emita títulos para recoger dinero, títulos de privados, o sea, emite títulos, ¿no? Se los vende a privados para recoger dinero de ellos y luego gastarlo o usarlo pues lo que considere y pagar intereses, por supuesto. Entonces, ahí, digamos, en opinión de Benjamin en esa obra, lo que sugiere al gobierno, recomienda pues al gobierno, es que no, mejor pues simplemente monopolice toda la emisión de billetes en el reino e imprima, ¿no? Es decir, tenga usted su propio banco para que lo financie, ¿no? Eso. Se podría entonces emitir los billetes ad libitum, opcionalmente, preferiblemente sin devengar intereses y ahorrar para sí mismo el interés. Es decir, yo como gobierno emito dinero, con eso financio mi gasto, no le tengo que pagar intereses a nadie. Este es el inflacionismo de Bentham. Bentham no responde a la pregunta de cuál debería ser el límite de esa emisión de dinero de billetes del gobierno, ¿verdad? No lo responde. El límite, respondía, sería obviamente la cantidad de papel, moneda del país. Bueno, barbaridad manifiesta, dice justamente Rothbard sobre esta respuesta de Bentham. Es decir, es como decir el cielo es el límite, cuando no sabemos lo alto que pudiera estar el cielo. O sea, aquí para lo que está diciendo pues, Rothbard es que no le estás poniéndole control al gobierno. O sea, él puede emitir lo que necesite ya. En su siguiente escrito, dice Rothbard, Bentham buscó alguna manera de limitar la emisión de papel moneda, pero sin éxito. No tuvo éxito en esa empresa. Su compromiso con un rumbo inflacionista se profundizó. En su obra inacabada, Circulating Annuities, en 1800, desarrolló aún más ese plan de emisión a cargo del gobierno y dio beneplácito a la utilidad de la inflación en tiempos de guerra. Es decir, se justifica la inflación, esa emisión de billetes, pues, en tiempos de guerra. Bentham lleva a cabo un completo asalto a lo que Turgot, Smith y Say veían en cuanto a la inflación. Declara que el empleo del trabajo manual es directamente proporcional a la cantidad de dinero. El empleo de trabajo manual es directamente proporcional a la cantidad de dinero. Es decir, cita aquí Rothbard, no se añade a la cantidad de mano de obra en un sitio, sino por medio de la adición de dinero en tal lugar. Es decir, usted inyecte dinero en ese lugar y aparecerá pues la mano de obra. Es de este punto de vista, es decir, aparecerá el trabajo, ¿no? Es de este punto de vista entonces que el dinero, al parecer, es la causa y la causa sine qua non del trabajo y la prosperidad general. Es decir, aquí de alguna manera está ya vinculando el poder que tiene el dinero por la inflación para crear trabajo, poder entre comillas, ¿no? Para crear trabajo, para crear prosperidad. Por supuesto, opinión pues que Rothbard pues, no comparte. La cantidad de dinero lo es todo. Este es el fin de la doctrina de Smith. Comentaron por ahí. Bentham fue más allá, en Circulating Annuities, acumulando ironías sobre su supuesto mentor por denunciar una preocupación, o sea, por el mentor puede denunciar una preocupación mercantilista. Entonces, digamos que respondía a ello irónicamente Bentham. Preocupación mercantilista cuando el Estado apila oro y plata y por el favorable balance comercial. Es decir, lo importante aquí es acumular riqueza. Uno pues, de las ideas pues, mercantilistas que ya hemos hablado. Según Bentham, dice que Rothbard no es absurdo a la vista
a la vista la alegría de los hombres públicos cuando observan cuán grande es el grado de lo que se llama balance de mercado a favor de su país, es decir, más exportaciones que importaciones, balance comercial positivo, ¿no? Seducido por el orgullo de lo descubierto, Adam Smith, al tomar sus palabras de la cocina, ha intentado arrojar un ridículo infundado en la preferencia que se da al oro y la plata. Bueno, en esa obra fragmentaria, Paper Mischief Exposed, pide Bentham la eliminación de la moneda bancaria en beneficio del monopolio gubernamental de la emisión de dinero. Es decir, pide Bentham en esta obra que desaparezca esa emisión descentralizada y competitiva que tenía la banca, de que ello desaparezca y que sea sustituida por el monopolio gubernamental de la emisión de dinero. Es decir, un banco central que monopolice esa emisión. Bentham alcanzó el punto culminante del inflacionismo de su The True Alarm, trabajo no publicado. Continuó con el motivo del empleo total. O sea, se justifica la inflación pues en ese estímulo, entre comillas, que da la economía y producción y empleo. Sino que también, dice Rothbard, se quejó Bentham de lo que se supone son efectos directos del atesoramiento. Es decir, el dinero que se ahorra del consumo y que se guarda en vez de invertirse. O sea, la demanda de dinero para atesoramiento. Es decir, el dinero que se ahorra del consumo y se guarda en vez de invertirse. Digamos que Bentham de alguna manera se queja de los efectos de eso, del atesoramiento. En tal caso se produce un desastre. Dice aquí, opinaría Bentham, la caída de los precios, de los beneficios y de la producción. Entonces, digamos, hay que evitar ese atesoramiento, en la opinión de Bentham, porque no se produce, no está produciendo ese dinero. Bentham ni siquiera reconoce que el atesoramiento y la caída general de los precios significan también, caída de precios significa también un descenso del costo y no necesariamente una reducción de la inversión o de la producción. Creciendo el costo y pudiera también eso estimular la inversión o producción. Por lo que parece, Bentham daba vueltas a la falacia de Mandeville sobre los beneficiosos y excepcionalmente potentes efectos del gasto exuberante. Es decir, hay que gastar porque eso tiene pues, unos beneficios en la economía. En una forma mercantilista y proto-keynesiana, dice que el otro, ahorrar es un maligno atesoramiento, mientras que el consumo de lujo anima a la producción. Es decir, hay que gastar, ¿no? Ahorrar es maligno, atesoramiento, y el consumo anima a la producción. No explica, en este extravagante modelo, Bentham no explica cómo se mantiene el capital sin ahorrar. Mucho menos cómo se incrementa el capital sin ahorrar. Comenta aquí Rothbard. James Mill y David Ricardo han sido considerados benthamitas leales y lo fueron en cuanto a la filosofía utilitaria y en su creencia en la política democrática. Fueron benthamistas leales, pues, en cuanto al utilitarismo y la creencia en la política democrática. En economía es muy diferente, es decir, James Smith y David Ricardo son benthamistas en cuanto al utilitarismo y el tema democrático, pero en economía no son benthamistas. Es diferente, dice Rothbard, porque Mill y Ricardo, firmes en la ley de Say y en el análisis de Turgot y Smith, estuvieron en contra de publicar The True Alarm y tuvieron éxito.
tuvieron éxito. Ricardo se mofó Ricardo de casi toda la teoría económica del último Bentham, del Bentham de los últimos años, y en el caso del dinero y la producción hizo las preguntas adecuadas. Es decir, tuvieron que encontrar publicar y lograron eso, pero que no se publicara esta obra de Bentham, The True Alarm. Pregunta Ricardo, ¿por qué el simple incremento de dinero va a tener otro efecto que no sea el de bajar su valor? Es decir, recuerden que ya el Bentham de los últimos años es pro-inflación, aquí está Ricardo de alguna manera yendo en contra. Porque el simple incremento de ese, o sea, porque el gobierno lanza dinero a la calle y eso va a tener otro efecto que no sea el de bajar el valor del dinero. ¿Cómo va a causar crecimiento de la producción de bienes? Así, nada más. El dinero no trae, dice aquí Ricardo, no trae directamente los bienes, sino que los bienes reclaman directamente dinero. O sea, invierte ahí la relación. Ricardo rechaza firmemente el tema principal de Bentham, de que el dinero es la causa de la riqueza. Ricardo rechaza esa idea de Bentham de que el dinero es la causa de la riqueza. Bentham cerró el círculo en el penúltimo trabajo de economía, en su penúltimo trabajo de economía. Había comenzado la parte económica de su carrera con un contundente ataque a las leyes de usura. O sea, recordemos que comenzó con, ahora importante, pues esta defensa de la usura, digamos, atacando ese control de las tasas, ¿no? Basándose sobre todo en la libertad de contratos, en la libre y voluntaria contratación entre las partes. Entonces comenzó por allí, pero terminó defendiendo el contrato del precio máximo del pan. ¿Por qué? Es decir, comienzas por atacando las leyes de usura, es decir, permitiendo libertad en la fijación de las tasas, pues, que también es un precio en la economía, y terminó defendiendo el control del precio máximo del pan. Es decir, controlar el precio del pan cuando comenzaste defendiendo pues, la libertad en los precios o en la tasa de interés. Entonces dice Rothbard, bueno, se cerró el círculo. Porque el público, dice aquí Rothbard, se responde este por qué, porque el público estaría a favor del pan barato, existiría una razón y un estándar determinado para el precio del pan. Un estándar que aparentemente un contrato libre y los mercados libres no pueden establecer. O sea, según en opinión de Bentham, pues esa libertad de fijación de precio, ¿no? De forma libre, en un producto como por ejemplo el pan, pues allí los mercados, en opinión de Bentham, no pueden establecerlo, ese precio pues, o ese estándar, ¿no? Entonces hay que regularlo. Demostrando, dice el otro, que el utilitarismo ad hoc y el análisis de costo-beneficio le habían apartado de la vista cualquier tipo de economía recta. Bentham respondía que tendría que ser completamente empírico para el caso. Olvidando la lógica económica, o sea, empírico, ¿no? Recuerden también el tema del empirismo. Olvidando la lógica económica, Bentham mantenía que las autoridades debían emplazar un máximo moderado de los precios que contrapesara los costos y los beneficios. O sea, las autoridades debían controlar el precio y colocar un precio moderado que, por supuesto, cubriera los costos, pero controlando los beneficios, ventajas y desventajas de cada precio posible. O sea, el gobierno entonces tiene que, en opinión de Rothbard, las autoridades deben colocar precios, ¿no? Para cada bien y servicio en economía. Aseguraba que a sus lectores, Bentham, que no quería que fuese su propuesta un latigazo, un escorpión para castigo de los cultivadores o vendedores de grano. No quiero que mi propuesta, exacto, afecte a los vendedores de grano, ¿no? Mi propuesta de control de precios. Bueno, pero por supuesto, un control de precios sabemos lo que genera. Pero esto sería el resultado inevitable. Exactamente eso. Control de precios genera escasez.
al limitar pues los beneficios posibles que puedan fijar esa libre interacción entre, digamos, productores y consumidores. Entonces hay que comentar, Rothbard, que ahora también pues el empirismo se elevó en Bentham, admitiendo que todos los intentos previos de controlar el precio máximo fueron desastrosos, tal como cualquier historicista o institucionalista posterior. Bentham negó que tuviera relevancia, ya que las circunstancias de cada momento y cada lugar son distintas. Es decir, es verdad que todos los controles de precio anteriores fueron un desastre, pero no necesariamente entonces este va a ser un desastre porque cada circunstancia y tiempo y lugar es distinto. Bueno, resumiendo, dice Rothbard, Bentham negaba la economía, es decir, negaba la posibilidad de leyes abstractas, independientes de circunstancias particulares, que se aplicaran a todos los intercambios o acciones en todo momento. Es decir, está negando, se está yendo más por está decantando por el empirismo y se está negando esa lógica económica, llegar llegar por deducción, pues a la lógica, por deducción lógica, a las grandes verdades, ¿no? Entonces, por supuesto, Rothbard no puede estar de acuerdo con eso. Negaba la economía, dice Rothbard aquí, no negaba la economía al hacer eso. Se iba por el empirismo para completar, ¿no? Al argumentar contra los que se oponían al control de precios, Bentham a menudo usaba razonamientos tortuosos e incluso absurdos. Por ejemplo, a la réplica de que el control de precio máximo llevaría al intento de consumir los excedentes, claro, al haber un control de precio, pues la gente se consume los excedentes, ese por el lado de la demanda, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tiene el control de precios. Bentham insistió en que tal cosa no puede suceder nunca en Gran Bretaña, donde las poor laws, que es un sistema de auxilio a los pobres, antecedentes del estado del bienestar, esto es un antecedente del estado del bienestar, aseguraban el pago a los pobres con un incremento sobre el precio del pan. Aseguraban el pago a los pobres con un incremento sobre el precio del pan. Entonces él decía, bueno, no, en Gran Bretaña no va a ocurrir esa escasez, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, hay unas leyes que financian el tema. No va a haber un consumo de los excedentes, haber un control de precios. Bueno, por supuesto, equivocado. La opinión de que tarde o temprano la curva de la demanda habría de ser vertical y no cayendo, es decir, así y no en descenso, es la marca en cualquier siglo del ignorante económico y Bentham pasó esa prueba. O sea, en opinión de Rothbard, Bentham mostró, pues, mostró ser un ignorante económico al decir, pues, que esa curva de demanda llegaría a ser vertical, es decir, no tendría, pues, esa elasticidad que tiene cuando tiene pendiente negativa. Desde hace siglos, los historiadores, los escritores y teóricos saben que la demanda crece a medida que los precios caen, dice aquí Rothbard. Entonces, que implica una demanda dependiente, pues, infinita, vertical, pues, la demanda. Pues que independientemente, pues, recordemos, pues, ¿no? Que tenemos la cantidad, que tenemos los precios, si esta es la demanda, entonces, claro que a este precio, tú demandas esta cantidad, a este precio, pero el precio 2 demandará lo mismo, es decir, que independientemente del precio, la cantidad de demanda es la misma, es una demanda, digamos, vertical. Entonces, bueno, Rothbard considera esto un error. Dice Rothbard que hace siglos la demanda crece a medida que los precios caen, así que Bentham estaba escribiendo como si la economía nunca hubiera existido ni pudiera existir. Puesto que la coherencia era el reino de la detestada lógica deductiva, es
Ese es el tema, pues Bentham es más empirista. Roda dice, bueno, la coherencia era el reino de la detestada lógica deductiva. Bentham negaba que su oposición a las leyes contra la usura tuviera alguna relación con su defensa del control de precios del pan. Es decir, ahí es incoherente. Para Rothbard es incoherente, pues Bentham niega que oponerse a las leyes contra la usura tenga alguna relación en, digamos, defender el control de precios del pan. Es decir, como si fueran precios distintos. Los intereses son unos precios y el precio del pan también son precios. Precios de bienes y servicios. Entonces, ¿cómo va a estar a favor de la libertad en aquella fijación de precios, lo que nos interese, y aquí, pues, a favor del control de los precios? Entonces, bueno, es incoherente, pues. En opinión de Rothbard, pues, lógicamente incoherente. A pesar de esto, mantenía que su primer análisis era correcto, ofreciendo una crucial revisión. Había dejado pasar de largo que una notable ventaja de las leyes contra la usura era que el gobierno puede prestar más barato, ¿no? Había dejado pasar de largo que una notable ventaja de las leyes contra la usura era que el gobierno puede prestar más barato, desde luego, a expensas de exprimir a los prestamistas privados marginales. Es decir, si controlo los precios, o sea, las tasas de interés, digamos que, bueno, desaparece, pues, si controlo las tasas de interés, desaparece parte de los fondos prestables que se prestarían únicamente a una tasa más elevada. Es decir, habría escasez, pero de fondos prestables, como ocurre con cualquier control de precios. Hay una mayor demanda, digamos, de los fondos prestables, pero hay menos oferta de los fondos prestables. Y así como hay, pues, una mayor demanda de pan y menos oferta de pan. ¿Ok? He dejado pasar de largo, pues, esa notable ventaja. En opinión de Rothbard, llegó a admitir Bentham que encontraba decisiva esta ventaja, de forma que pondría las leyes de la usura entre lo que el gobierno debía hacer. Cita aquí Rothbard, esperaría hallar que las ventajas de ello a este respecto predominan sobre las ventajas de todo lo demás. Leyes de la usura es lo que el gobierno debería hacer. Es decir, Bentham empezó a ser incoherente. Bentham, en el supuesto individualista y supuesto exponente del laissez-faire, encuentra que las ventajas que tiene el gobierno sobrepasan las ventajas privadas. Es decir, ventajas del gobierno sobrepasan las ventajas privadas. Ahí lo estás viendo ya estatista. En la inflación, en el control de tasas, en la intervención en la economía. Bueno, por supuesto, a Rothbard no le puede gustar. De nuevo, tentando sus anteriores puntos de vista sobre la usura, Bentham negó que hubiera creído alguna vez. Imagínense ustedes, negó que hubiera creído alguna vez en las autoajustables y equilibradoras tendencias del mercado. O que las tasas de interés más bien se ajustan el ahorro y la inversión. Es decir, ahí estás, digamos, siendo incoherente con tus puntos a favor de, o defendiendo la usura, mejor dicho. Se ensalzó una diatriba reveladora con los derechos naturales y el laissez-faire. Una diatriba reveladora para discutir a todo el mundo la incompatibilidad entre el utilitarismo por un lado y el laissez-faire y los derechos naturales por otro. Cita aquí Rothbard, nunca muestro ni he mostrado ni mostraré horror sentimental o anárquico ante la mano del gobierno. Aquí ya se está, digamos, revelando. Eso se lo dejo a Smith y a los campeones de los derechos del hombre, para que hablen de invasión a la libertad natural y para dar un argumento especial contra esta o aquella ley.
Un argumento cuyo efecto será el poner una nota negativa sobre todas las leyes. La interferencia del gobierno, puesto que el resultado a menudo se inclina un poco más hacia lo de las ventajas y tal, ¿no? Es ventajosa, pues, la intervención del gobierno. En mi desordenado punto de vista, es un suceso que contemplo con tanta satisfacción, es decir, la interferencia del gobierno, como lo haría con su tolerancia y con mucha mayor que contemplaría su negligencia. Bueno, aquí se está mostrando Bentham a favor de la intervención. Por ello, no olvidemos el título de esta parte, del laissez-faire al estatismo. Cómo Bentham se fue desplazando. Habría que preguntarse sobre qué patrón místico el científico Bentham, científico entre comillas, se le arreglaba para sopesar las ventajas y desventajas de cada ley en particular. O sea, sí puede haber eso, pues. 3 años más tarde, en 1804, Bentham perdió interés en la economía, cosa por la que debemos estar siempre agradecidos, dice Rothbard. Rothbard en su estilo, pues menos mal que perdió ese interés en la economía, porque si no hubiese hecho más daño, dice Rothbard. Entonces, deberíamos estar agradecidos siempre que Bentham, a partir de 1904, perdió interés en la economía. Y es desafortunado que esa disminución del celo no hubiera sucedido media década antes. Dice Rothbard, lástima que más bien no perdió interés antes. Habría hecho mucho menos daño. El caso de Jeremy Bentham es de todos modos instructivo acerca de cómo hay una hueste de economistas que intentan amalgamar la filosofía utilitarista con la economía del libre mercado. Esto es importante porque tienden a colocar como en el mismo lugar, como muy cercanos, pues el utilitarismo y el laissez-faire, ¿no? Y bueno, en opinión de Robert, son distintos, están distantes, y tratan los economistas estos de amalgamar esas dos cosas como si fueran lo mismo. Se podría pensar que el maestro del utilitarismo habría contribuido al análisis de la utilidad en la economía, pero curiosamente Bentham resultó estar interesado más bien en el aspecto macro del pensamiento económico, ¿no? Uno podría pensar, bueno, el utilitarismo, el padre pues, del utilitarismo, el maestro, podría contribuir al análisis de la utilidad de la economía, pero también estuvo interesado en el aspecto macro. La única excepción fue el infortunado True Alarm, esta obra, en el que declaró no solamente que todo valor se funda en la utilidad, ahí está la excepción, sino que también se atrevió a una convincente crítica de la supuesta paradoja del valor de Smith. Cita aquí Rothbard a Bentham y le parece esto pues algo excepcional dentro del desastre pues de las ideas para Rothbard, ¿no? El agua puede y tiene valor económico, pero los diamantes poseen valor cuando se usan como fundamento de su valor económico. Está pues Rothbard destacando que todo valor se fundamenta en la utilidad. Bentham se acerca a la refutación marginalista de la paradoja del valor. Cita aquí nuevamente Rothbard, la razón por la cual el agua no tiene ningún valor en cuanto al intercambio, es decir, los precios bajos, es que tampoco tiene valor en cuanto al uso. Si la cantidad que se requiere está al alcance, el excedente no tiene ninguna clase de valor. Si necesito agua y está al alcance, pues el excedente no tiene valor. Pasará lo mismo en el caso del vino, del grano, de cualquier otra cosa. El agua provista por la naturaleza sin esfuerzo humano, es decir, ahí da la sensación de mucha oferta, plausiblemente se encontrará en tal abundancia, ¿no? La abundancia, que se volverá superflua. Pero hay muchas circunstancias en las cuales tiene un valor de cambio superior al del vino. Bueno, pues hay escasez, por ejemplo, de agua. Y muy bien. Con esta
esta última idea, cerramos pues la revisión que hacemos de las ideas de Jeremy Bentham en opinión de Rothbard. Ya en la próxima sesión tocaremos pues, revisaremos las ideas y opiniones que Rothbard tiene sobre los aportes de James Mill, David Ricardo, a la economía, al pensamiento económico. Muy bien. Con esto concluye pues esta sesión y nos vemos en una próxima. Hasta luego.